En Colombia hace unos años tuvimos un periodo de mandato increíble que cambió drásticamente el país, el que algunos llaman el mejor presidente que ha tenido Colombia y lo ubican en un gran pedestal. Fue el mayor protagonista de este periodo. Logró que el país fuera más vivible, destapando vías y acorralando los enfrentamientos con la guerrilla. Permitió que el país viviera en paz, o eso es lo que nos cuentan. Todos ustedes que halagan a un exmandatario perdido de su tiempo, espero que se abran un poco algunas cosas que les voy a mencionar. Uribe dio paz a Colombia, una media verdad que nos cuentan, pero ¿a consta de qué? Ya de antemano conocemos algunas cosas de Uribe. Uribe es el hijo de uno de los hombres más oscuros de su época. En su periodo de gobernación en Antioquia, ayudó a fundar el paramilitarismo, a fortalecerlo. Fue el socio número 82 de Pablo Escobar. Se conocen escándalos de compra de votos, entre otros aspectos, en su reelección y en su elección. Se sabe que Uribe fue el autor de muchas masacres, no se sabe de cuántas fintas tiene, pero que en algunas de ellas se han encontrado fosas. Hay muchos hechos oscuros que lo rodean, que mucha gente ha investigado, ya que algunos sí quieren desvelar la verdad sobre él. Más allá del pasado de Uribe, hablaremos de cuál fue la realidad de su periodo presidencial. Si quieren aprender más de su pasado, pueden buscar un documental que hay en YouTube que es bastante bueno para que lo revisen. Mientras tanto, vamos a lo que nos compete. Todos los puntos que voy a mencionar pueden buscarlos directamente, pueden averiguar su veracidad por su propia cuenta. Comencemos por el primero. En su periodo aumentó la edad para pensionarse. Las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Esto hace que muchos jóvenes que están apenas saliendo de sus carreras prácticamente no tengan una posibilidad de pensión o lo vean como una utopía. Adicionalmente, por si fuera poco, aumentó a 250 semanas el tiempo necesario para pensionarse. Eliminó la prima de junio que tenían los pensionados y, entre otras cosas, me pregunto dónde está ese dinero, dónde quedó. El mejor presidente de Colombia también cerró y ordenó liquidar a más de 18 hospitales. ¿Alguna idea de por qué? Tal vez sea porque su querida esposa es la dueña de una de las EPS más grandes. También defendió y propuso ante el Congreso la Ley 50 de 1990 que le quita la estabilidad laboral a los jóvenes, dándoles contratos de 3 a 4 meses con salarios indignos y arrasando prácticamente con el derecho al trabajo. Eliminó a más de 30.000 empleos públicos y despidió a muchos más. Otro aspecto fue que subió el IVA, eso no lo podemos olvidar, subió el IVA del 8% al 16%, y esa plata ¿dónde está? Repito. En su mandato nunca consideró rebajar las tarifas de los servicios públicos. Estas en realidad solo dependen de la ley y el gobierno nacional. Cuando fue senador propuso la ley 100 de 1993 que convirtió literalmente al servicio de salud pública en un negocio, haciendo que fueran más importantes las ganancias sino la calidad de vida de los pacientes. Esta es la principal razón por la cual nuestro sistema de salud actual es prácticamente horrible, es pésimo, es de lo peor que tenemos. Pero como mencioné, el negocio es claro con lo que tiene su esposa, así que pues no hay mucho que decir al respecto. Él es el culpable de que nuestra gasolina suba mes a mes y tengamos la gasolina más cara del mundo. Adicionalmente realizó el Plan Patriota en el sur del país, lo que tuvo un impacto ambiental, problemas de concentración de tierra, violaron muchos derechos humanos, criminalizaron e involucraron a personas inocentes en el conflicto y además permitió la presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Casualmente estaban en territorios donde había riqueza de carbón, gas, petróleo y hasta agua, que es un recurso muy importante para Colombia. Nuestro presidente, o expresidente mejor dicho, apoyó la invasión y el genocidio en Irak, realizada por Estados Unidos con el fin de robarle su petróleo, y fue el único presidente de América del Sur que lo hizo. Gastó más de 27.000 millones en su guerra, mientras que ignoraba las causas principales de la guerra. Ustedes saben que la guerra no es creada por sus partes en un país, sino que se da por hambre, por pobreza y desempleo y por muchos aspectos más, que son aspectos sociales que se pudieron haber corregido con esa plata. Evitó que indemnizaran o repararan a las víctimas de la violencia, eso es importante, y no dejó que se supiera la verdad sobre los crímenes en Colombia. Por eso hay muchos crímenes que aún siguen inciertos, siguen sin conocerse.
hizo aprobar su propia reelección, pero negó muchos otros servidores públicos. Gracias a él hay impunidad sobre delitos que cometen los estadounidenses, pero con los colombianos pasa totalmente lo contrario. Cualquier colombiano que cometa un delito en Estados Unidos o que esté relacionado con Estados Unidos, al instante es extraditado y juzgado por una corte por una corte estadounidense, en donde prácticamente nosotros como colombianos no tenemos derecho. Uribe perpetuó la guerra contra el narcotráfico, pero más allá de eso, el perpetuar la guerra logra que el narcotráfico se vuelva un negocio mucho más rentable. Regaló empresas como Gran Ahorrar y dejó imponer el TLC, que ahora es una de las principales razones por las cuales el campo colombiano, la parte agraria, está arruinada, y es una de las principales razones por las que el movimiento campesino es tan importante en la actualidad. En su mandato le quitaron a narcotraficantes más de 30 billones de pesos, pero nunca, en ningún momento, nadie se dio cuenta de qué hicieron con ese dinero, ni tampoco se rindió cuentas respecto a qué harían con ello. Es decir, quién sabe a qué bolsillo terminó esa plata. A ver, toda la plata que ha sido robada de Colombia, o que ha sido tomada de sus propios ciudadanos, ¿dónde está? Por otro lado, se enriqueció tanto el señor Uribe, que compró lotes alrededor de su hacienda en Antioquia, que superaban hasta las 2000 hectáreas. Ahora, Bogotá entera tiene 3000 hectáreas, o un poco más tal vez. Entonces hagan una comparación de cuántas hectáreas tiene Uribe y cuánta plata tuvo que haber tenido en ese momento, o bueno, tiene que tener en realidad. Su política de seguridad democrática desdibuja la noción de derechos humanos, dejándolos como prerrogativas ante el Estado, pero no frente a los grupos armados al margen de la ley. Eso es literalmente desconocer los derechos humanos, pero esa es la forma en que lo hicieron ver para que no pareciera así. Además de eso, promovió asesinatos por parte de los grupos paramilitares y otros grupos oscuros. Cuando un asesino o un violador quedaba suelto, o cualquier otra persona que entrara a la cárcel quedaba con cargos fuertes, quedaba suelto después de terminar su condena, coincidencialmente era asesinado. Así como muchas personas eran asesinadas y tomadas y hechas pasar por guerrilleros, mucha gente fue asesinada de manera oscura coincidencialmente, sin conocer la razón. Uribe fue uno de los grandes promotores de ese problema. Y estos son solo unos pocos daños que hizo Uribe al país, hay muchos más. Tristemente ahora, además de la pensión de presidente, tiene sueldo de senador y otro montón de privilegios más. Vivimos realmente en un país ignorante y sin memoria. Reaccionemos, dejemos de creer entero. Veamos el demonio por el que fuimos gobernados, que es poco decir en realidad. Abajo tal vez dejaré escritos un montón de cosas más, una lista casi de 57 cosas adicionales que Uribe hizo, que dañaron al país. Ahora pues, sigamos votando, sigamos votando por personas de ese tipo, por el mejor presidente que tuvo Colombia, que con un complejo de Dios y una mentalidad oscura nos va a llevar bien lejos al país y bien lejos al pueblo, más lejos de lo que va a llegar su chequera cuando termine sus periodos de mandato. Mejor vete al diablo, Uribe. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y